Vamos a empezar esta sesión, que ya es de las últimas, así con la energía que os quede. Y bueno, la idea de un poco esta sesión va de por qué la compra precomercial es para mí, si sois entidades privadas, y bueno, y cuáles son las claves un poco de tener éxito en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría arrancar dando una alerta a navegantes, y es que esto de la compra pública precomercial es arriesgado, ¿vale? Es arriesgado para los que compran y es arriesgado para los que hacen soluciones. Pero en estos momentos el mayor riesgo que hay es no hacerlo. Entonces, pues evidentemente hay que hacerlo sabiendo que es una actividad arriesgada. He estructurado un poquito esta charla, que van a ser 25 minutos muy rápidos, con tres partes. Una, que ya se ha dicho a lo largo del día de hoy, pues qué es la compra precomercial, cuáles son esos conceptos básicos, muy por encima. Luego, ¿por qué la compra precomercial es para mí? Es decir, si fuese una entidad privada y hiciese un autodiagnóstico, es cuándo me aplica ser un licitador de una compra precomercial, y finalmente cuáles son los aspectos para tener éxito en este proceso, ¿no? Entonces, la primera parte es que pues los conceptos básicos, yo diría que básicamente la compra precomercial es un cambio de paradigma en la colaboración público-privada, y eso pues bueno, supone muchos cambios, ¿no? Y lo he resumido más o menos en 5 ideas muy sencillas para que os vayáis con estas ideas. La primera es que todo tiene que empezar con un desafío, y un desafío real. Y creo que bueno, los programas que se han explicado esta mañana aquí de INCIBE van en esta línea, ¿no? Son desafíos que impactan en el bienestar o los intereses de la ciudadanía, en sentido general. Y esto, lo que buscamos es soluciones a esos desafíos, pero permitiendo que sean los proveedores los que establezcan cómo van a ser esas soluciones, ¿no? Entonces, digamos que vamos a pasar de un modelo más clásico de pues, financiar lo que sería desarrollos de innovación en empresas a bueno, identificar cuáles son esas necesidades, que ya es un proceso que ha hecho INCIBE, y establecer esos acuerdos o esos contratos precomerciales con las empresas que lo vayan a desarrollar. Esto, la primera idea es esa, tenemos que tener un desafío y todo parte de esos desafíos. La segunda idea, que creo que, bueno, llevo más o menos 10 años luchando en que esto se pueda hacer, y es un poco complicado, ¿no? Y es más o menos, he concluido que es complicado porque la mente de los que diseñan los procesos de contratación funciona así. Funciona que hay un problema, piensan en una solución, hacen unos pliegos de condiciones y unas empresas que desarrollan. Entonces es un proceso totalmente endogámico donde las empresas participan cuando ya todo está cerrado, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos que funcione la mente de esta otra manera. Hay un problema, tenemos que entender bien esas necesidades y generar espacios para acercarnos a esas problemáticas, desarrollar vigilancia tecnológica para saber que realmente lo que queremos desarrollar no está solucionado ya. Yo siempre digo, si algo está en el catálogo de alguna empresa, no es compra de innovación, es otro tipo de compra. Y luego tenemos que salir a consulta al mercado, como ha hecho INCIBE en todo este proceso, y ya entonces estamos en condiciones de establecer estos términos de referencia, que son los que también, pues bueno, en los documentos reguladores que están publicados aparece. Por tanto, las empresas podéis participar de manera muy activa, o bien en las consultas al mercado, o bien ya en la fase después de desarrollar las soluciones. La tercera idea es que esto exige cambiar tanto a los que compran como a los que proveen las soluciones. Y a veces nos olvidamos, ¿no? Yo, durante muchos años, todo el esfuerzo que estuve haciendo era para ayudar a los que compran a que tuvieran esa visión de que tenían que cambiar y convertirse en eso que se dice de comprador inteligente. Pero luego te das cuenta que esto no funciona si no vas en paralelo acompañando a los que también han funcionado de una manera muy de desarrollar para el sistema, para la administración, y tienes que acompañarlos a que realmente vean que tienen que compartir conocimiento y que pueden participar en estos procesos. Y además, a veces te das cuenta que con cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque al final, para un proceso de compra de innovación tienes que saber de compras y de innovación. Lo que le ocurre cuando uno intenta introducir un programa de compra de innovación en un sector que es innovador, por ejemplo el de ciberseguridad, puede pasar que igual no sabe tanto de compra. Entonces, si focalizamos todos los esfuerzos en hacer que sean más innovadores, pero realmente su debilidad está en que no conocen las reglas de juego de una contratación pública, acabaremos fallando. Entonces, hay que establecer muy bien qué es lo que conocimientos tienen que tener las empresas que están del otro lado, y con ese binomio de contratación y de innovación.
La cuarta idea, muy sencilla, es que esto, si lo hacemos bien, genera beneficios para todos. Y cuando digo para todos, lo digo en el sentido amplio, ¿no? Para los que compran, en el caso del programa INCIBE, el propio INCIBE, porque bueno, está, por un lado, solucionando problemas. Además, el caso de INCIBE es que está actuando como un agente catalizador, ¿no? de otros usuarios que van a desarrollar o proveerse de esos servicios. Los que promueven innovación, y por eso están financiando este tipo de programa, porque ven que los impactos que vas a conseguir en desarrollar el tejido emprendedor van a ser mucho más altos que si das financiación para que esos emprendedores desarrollen soluciones sin tener ningún cliente que pueda ser el demandante de esas soluciones. Para las empresas y universidades, obviamente, porque van a tener un contrato que van a desarrollar, van a tener muchas mejores condiciones a la hora de ir al banco y descontar ese contrato y no una subvención, y van a tener escenarios de pruebas reales y van a tener la posibilidad de que la administración le prescriba. Y eso sirve mucho, ¿no? Es decir, a veces cuántas startups no fracasan porque nunca les llegó la orden de compra de nada en particular. Y finalmente, los policy makers o los decisores políticos también tienen que ver en esto que ganan, porque al final lo que están consiguiendo es tener una imagen reputacional de las organizaciones que hacen este tipo de compras mucho más innovadora. Y estamos ahora mismo en un momento de credibilidad en las administraciones públicas y a los ciudadanos nos gusta estar orgullosos de las administraciones que tenemos, ¿no? Entonces, lo que suene a administraciones que además de decir que apoyan la innovación se lo creen y son innovadoras, pues va bien para que esto funcione. Vale, pues la compra precomercial lo que busca es llegar a soluciones que están muy lejanas todavía de la fase de comercialización y hacer que el sector público esté pues un poco apoyando en ese valle de la muerte que todas las empresas tenéis cuando tenéis un desarrollo que puede ser un concepto, pero todavía está muy lejos de llegar a ser un producto comercial, ¿no? Entonces, en ese sentido, se sitúa en esos TRLs que van pues, entre el TRL6, TRL7, en el caso del programa 2 de INCIBE aparece hasta el TRL8, ¿no? Hay una línea divisoria bastante fina, pero en cualquier caso no estamos hablando de TRLs 9 comerciales en ningún caso, ni siquiera estamos hablando de pasar de TRL7 a TRL8, que sería pues, la compra más de tecnología de innovación. Vale, bueno, pues esas son las 5 ideas, ¿no? Que realmente la compra precomercial supone beneficios para todo, que supone ese cambio de paradigma tanto en los que compran como en los que venden, que es un tipo más de compra de innovación y diríamos que es la que tiene mayor riesgo y que además va a tener bastantes particularidades a la hora del proceso de contratación en sí misma. ¿Por qué? Porque está excluida del ámbito de la ley de contratos. Entonces, uno va a hacer contratación pública sin usar la ley de contratos. Entonces, esto a veces hace que los jurídicos cortocircuiten un poco, porque dicen, bueno, ¿y esto qué es? Esto no es ya lo que me toca. Y todo lo contrario, esto me da toda la posibilidad de poder utilizarla en el sentido abierto. ¿Qué ocurre? Que a la gente que siempre le has dado todo demasiado estandarizado, cuando le dices que tiene libertad para poder hacerlo de cualquier manera, le genera inseguridad. Entonces, también a esos jurídicos y a esas personas de contratación hay que asesorarles para decirles, no, mira, esto tienes todas las posibilidades de poder hacerlo y además, bueno, ya hay ejemplos y no debería de pasar nada. Y es como, yo siempre digo, los jurídicos tienen una profesión súper creativa. Lo que pasa es que durante años siempre se ha dicho que están aquí para reproducir pliegos, que alguien le da un pliego técnico y lo tienen que hacer unas cláusulas administrativas. Pero realmente tienes una capacidad creativa cuando eres jurídico que tiene muchísimo potencial. Entonces, bueno, hay que alentar a esos jurídicos a que realmente empiecen a pensar fuera de la caja. ¿Cuál sería la huella de ese proceso de compra precomercial? Bueno, pues que vamos a anticipar la demanda de soluciones que todavía no existen a día de hoy, que la frontera tecnológica va a estar más o menos lejana. Lo que digo es un diseño ad hoc y, por tanto, como es ad hoc, digamos que la compra precomercial, si esto fuera producción de ropa, sería alta costura, ¿no? Entonces, cuando uno hace alta costura, va todo a medida. Y realmente, ¿qué ocurre? Que para hacer alta costura, bueno, yo que soy gallega, pues Amancio Ortega hace mucha producción masiva, ¿no? Pero si tienes que hacer alta costura, pues tienes que ser muy profesional. Y eso también es lo que demandan los procesos de compra precomercial.
va a exigir un reparto de riesgos y beneficios en ese proceso, es decir, yo como administración voy a apoyar a esas empresas, pero al mismo tiempo también voy, si les va bien, nos irá bien a los dos, y si nos va bien, mal, yo voy a asumir ese riesgo tecnológico. Va a ser un proceso gradual y en fases, y esto tiene que ver, es un mecanismo de mitigación del riesgo. Si realmente estoy abordando un proceso que no tengo claro si va a llegar a buen puerto, tengo que establecer puertas de control para ver si algunos se tienen que bajar en algún momento del proceso. No incluye las actividades de desarrollo comercial, nos quedamos en la fase de +D. El desafío tiene que ser abierto y transparente, como ha sido la consulta al mercado que se ha hecho aquí. Permite estudiar la viabilidad de una tecnología, es decir, estamos hablando de esas fases tempranas, genera simetría en el conocimiento, lo veremos más adelante, incentiva la comercialización. Bueno, esto es un poco un esquema de una compra precomercial, pero puede haber muchas más empresas trabajando en una fase, en otra, quiero decir, cualquier proceso se puede pintar a medida de ese proceso. En el caso del programa 2 del INCIBE se permite 2 empresas máximo trabajando en paralelo, ¿no? Pero bueno, más o menos es que os quedéis con esa idea de que tienes que estar compitiendo o generando una tensión competitiva con otros desarrolladores para ir avanzando de fase. Alguien podría pensar qué novedoso el INCIBE, ¿no?, haciendo esto. Bueno, pues esto es un poco antiguo y hace 50 años ya Estados Unidos dijo que este instrumento era muy interesante. Y lo hizo, la primera vez que se utiliza la compra de innovación es en la misión Apolo 11, ¿no? Y el primer departamento de contratación que empieza a hacer compra de innovación es la NASA. ¿Vale? Entonces, a la NASA le debemos muchas cosas, pero entre otras cosas le debemos es cambiar esta forma de pensar y empezar a pensar que ellos, en un momento en el que Estados Unidos pues ve que la carrera espacial parece que pues los rusos van en delante, dice, vamos a poner un hombre en la Luna. No tenía ni idea de cómo, pero solo el hecho de decir que van a apuntar hacia ahí generó un desarrollo de todo lo que era necesario para poder llegar a esa solución, ¿no? Y pensaron en términos muy básicos, es decir, pues empezaron a pensar en todos los problemas que tenían, que no tenían solución, como que tenían que darle de comer a las personas que iban a estar ahí, que iba a tener un peso considerado y que además no se podía tal. Bueno, pues esto dio lugar a la comida liofilizada. El desarrollo de la comida liofilizada fue para los astronautas que fueron a la misión Apolo 11. Pero cuestiones más básicas, ¿no? ¿Cómo mantenemos en correctas estado la nave si además van a estar ahí en una situación sin gravedad? Bueno, pues esto originó el desarrollo de la aspiradora inalámbrica. Interesante, la aspiradora inalámbrica se utiliza por primera vez en la misión espacial, pero quien la comercializa es Black & Decker, con lo cual aquí tiene que ver con todo un mundo que está detrás de la compra precomercial, que son los derechos de propiedad industrial e intelectual. Normalmente en estos modelos los derechos se ceden, son las empresas las que tienen esos derechos y bueno, puede haber un retorno de esos derechos vía pues eso, algún tipo de servicio. En el caso de INCIBE se ha determinado que sea también a través de royalties, ¿no? Entonces, eso es importante. El riesgo tecnológico lo asume la administración y el riesgo comercial lo asumen las empresas que desarrollan. Bueno, cuando vemos cosas como esta, que es Silicon Valley, y nos decimos, ¿por qué Silicon Valley y todo esto? Bueno, pues realmente esto tiene mucho que ver con un programa, que es el programa SBIR, que es un programa del gobierno americano que desde hace muchos años ya está financiando compras de innovación, compras precomerciales con esas fases y os sorprendería que empresas como Apple, empresas como Google o Amazon han sido beneficiarias hace muchos años de este programa. Cuando uno mira esto, podría pensar que Silicon Valley no es más que un hub de compra pública de innovación, donde el riesgo tecnológico lo ha asumido y la inversión en I+D la ha asumido el gobierno y el gobierno americano durante muchos años. Entonces, bueno, no sé si con esto se considerará en algún momento un Silicon Valley en España, pero sí creo que es como esa mirada de cuál tiene que ser el comportamiento del sector público para poder llegar a desarrollar pues, políticas de innovación en este sentido. Bueno, pues si os he convencido de que esto parece que es interesante, lo siguiente es, bueno, esto es para mí, es el test de, bueno, esto me aplica, y yo diría, os aplica si sois una entidad comprometida con aportar valor a la sociedad, ¿vale? Se habla mucho del propósito empresarial, se habla mucho de las nuevas empresas que quieren colaborar con la administración, pues realmente uno tiene que creerse ese discurso si quiere proveer soluciones en una compra precomercial. ¿Por qué? Porque cuando el sector público es ambicioso y arriesgado, y lo es cuando pone sobre la mesa 200 y pico millones de euros para decir me voy a arriesgar contigo, lo que tiene que hacer el sector privado es comprometerse con la creación de valor público.
Y esto va a implicar varias cosas. La primera es que estéis dispuestos a experimentar y a ser tolerantes en un proceso que vais a aprender las dos partes. Entonces cuando uno inicia en este proceso y luego se quejan, no, es que no saben y tal, bueno, de entrada hay que saber que es nuevo para todos y que hay que ser pues tolerante en ese camino. La siguiente es que esto no se da si no es un marco de confianza. Confianza en el sector público. Ya no es el sector público al que le quiero vender y lo más caro posible y a ver si consigo algo de aquí, sino es ese socio tecnológico que se está arriesgando conmigo su dinero, porque ese dinero es de todos los ciudadanos españoles, todo nuestro dinero, y lo va a arriesgar conmigo y yo confío en él. La tercera es que estoy más enfocado en las capacidades que tengo para llegar a desarrollar un producto o un servicio determinado que en la prestación de servicios. Es cambiar el enfoque de empresas de servicios a empresas de producto. El cuarto es si soy flexible con mi roadmap tecnológico, porque si yo como empresa tengo muy claro que quiero hacer este producto y voy hacia allí, cuando me vengan y me digan, mira, estos 30 retos, hay algo que te interese, si yo no giro y no estoy dispuesto a girar un poco mi barco, pues posiblemente esto no me aplique. Lo siguiente es que si soy realmente abierto. Esto de la innovación abierta nos gusta a todos, pero claro, esto es como el cambio. Cuando tengo que cambiar yo, ya no me gusta tanto. Y lo de ser abierto, cuando tengo que dar mis ideas, cuando tengo que colaborar, pues me gusta menos. Entonces, aquí hay que ser abierto de verdad. Y la última es si como organización tengo un propósito más allá de ganar dinero. ¿Vale? Y esto es duro, ¿no? Somos todos empresarios. Yo desde este viernes soy empresaria individual, pero creo o estoy convencida de que cuando tenemos una empresa, y cada vez más, yo creo que en el mundo de las startups se ve, hay un propósito más allá de solucionar o de tener competitivamente mejores condiciones, ¿no? Y es la de contribuir a cambiar o a mejorar algún aspecto de la sociedad. Bueno, pues cada uno que se haga este test en casa y le saldrá cómo te aplica la compra precomercial. Y ya lo último sería, bueno, ¿cuáles son las claves para que tengáis éxito? Lo primero que os diré es que esto es una carrera de fondo. Hay que tener éxito en todas las partes del proceso. Y que además yo entiendo que lo que hay que hacer es rentabilizar el tiempo que las empresas invierten aquí. Tampoco puede ser que estén perdiendo el tiempo. Bueno, ¿cuáles son esos tips? Los he distribuido cuando sucede la magia, es decir, cuando esto tiene éxito, en un antes, durante y un después. En un antes, más o menos, es en el mundo de las consultas al mercado. Si alguien no ha participado y llega aquí, no hay ningún problema, puede participar en la licitación, conectarse con socios complementarios, leer y releer, hay que leer mucho. Durante, cómo van a ser el desarrollo de esos procesos y después, qué va a pasar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo estos tips del antes. Bueno, en el antes es participar de manera activa en la consulta al mercado, lo que digo, porque aquí hay que ser abiertos a la hora de compartir conocimiento. Si no se ha hecho, no implica, simplemente lees el informe de consulta al mercado y estás en condiciones de hacerlo. Establecer una estrategia de participación atendiendo a todas las fases del proceso. Es decir, igual yo soy muy bueno en la fase a lo mejor inicial, pero me hará más falta un socio para colaborar después. Pues tengo que establecer cómo debo de generar esa colaboración, porque cuando hablamos de colaboración, a mí me gusta hablar de la colaboración 3P, colaboración público-pública, que se da en este caso el proyecto de CIBE, público-privada, pero privada-privada también. Seguramente, pues una startup con una gran empresa, una startup con una universidad, es lo que tenemos que generar aquí, ¿no? Cuando conseguimos esa colaboración 360, estamos consiguiendo. Entender y atender al proceso de participación. Leerse muy bien el documento regulador. Sé que es un coñazo. A mí me gusta mucho trabajar en los temas de legal design. Es cómo haces para que un documento legal realmente esté pensado con mentalidad de diseño de servicio y que sea entendible. Y atender, pues en este caso además el INCIBE va a hacer webinars informativos, creo que el 18 y el 21, atender a esos webinars, ¿no? Es decir, utilizar todos los recursos que te va a poner la administración en este tipo de procesos. Y aquí, bueno, más o menos muy por encima, aunque os habrá dicho, sabéis que tenéis 30 retos, que hay unos criterios, y son muy importantes, las propuestas deben ir ajustadas a esos criterios, porque es por lo que me van a evaluar. Y sorprenderíais cómo hay veces que empresas dejan para el final o revisar lo de los criterios, y dices, pero es que esto es lo primero que tienes que mirar, porque es por lo que te van a evaluar. Y de luego, temas muy básicos, la presentación. Es decir, a veces yo he visto como proyectos muy interesantes en sectores que digo que no son tan asiduos a la compra de innovación, como por ejemplo el biotecnológico, se caen propuestas por tonterías
de que no subieron la propuesta en el último momento, porque había un papel que no tenían, por cuestiones muy simples y muy básicas, pero me da igual todo lo que hayas hecho desde la parte de innovación, porque no va a ir a ningún lugar, ¿no? Bueno, y además tener en cuenta siempre en el desarrollo de esas propuestas la medición del impacto social, del impacto de innovación y empresarial y la mejora en los servicios. Es decir, ver como que todo lo que yo voy a presentar, de alguna manera tengo que generar indicadores en estos aspectos. Bueno, tengo que incluir perfiles técnicos y comerciales dentro de los equipos de trabajo. Funciona muy mal los que son todos técnicos y los que tienes pocos técnicos. ¿Por qué? Porque la visión que tienes que tener todo el tiempo es estoy desarrollando algo que quiero comercializar luego. Entonces, esa visión, y yo lo he visto cuando les pides, no, vamos a hacer un vídeo promocional. Y a veces pues lo graba el técnico y dices, pero por favor, esto no lo entiende nadie, es que esto no puede ir a ningún lado. Entonces, esa combinación de equipos mixtos es lo que suele funcionar. Estar preparado para cada una de las fases del proceso, ¿vale? Y cumplir los plazos. Aquí os voy a poner el ejemplo que os veníamos antes y os lo voy a poner con un ejemplo concreto. Este es un proyecto de ciberseguridad, que es el primero que se ha hecho justo de piloto en España, en el que está INCIBE, colaborando con el Instituto Competitividad Empresarial de Castilla y León. Y veis que es un proyecto que tiene dos fases, una fase de 6 meses, ahora se está en fase de evaluación. GMV, había 4 posibilidades, solo se adjudicaron 2, con lo cual no compiten contra sí mismos si tienen cambio de fase, ¿no? GMV ya está en fase 2 y la Universidad de Murcia está en fase de evaluación. Entonces, es importante entender que todo esto va a tener una secuencia de entregables, de reuniones a las que hay que dar respuesta y tener un sistema de seguimiento en las empresas que también permita establecer esto de manera correcta, ¿no? Porque a veces nos creemos que es un proyecto de investigación, estamos investigando y lo de fijarnos un poco los plazos se nos olvida. Bueno, estar dispuestos a co-crear en un entorno de asimetría de conocimiento. Esto es algo que también he aprendido. Hay muy poca humildad técnica. Cada uno cree que lo que sabe él es lo más importante y lo que saben los demás no sirve. Entonces, tenemos que saber que vamos a estar en un proceso donde el que tenemos del otro lado posiblemente sabe de otras cosas y no sabe de lo que nosotros sabemos, pero tenemos que generar ese entorno de, pues eso, de compartir conocimiento partiendo de esa base de que hay una asimetría en ese conocimiento. Tenemos que pensar tácticas innovadoras para generar un mayor impacto. Es decir, tenemos la posibilidad de tener una contratación de compra precomercial, que es un dinero que recibo, pero también tengo la posibilidad de vender eso hacia afuera. Puedo generar visitas a mi empresa, puedo hacer vídeos de avance de cómo va el proceso, puedo generar mucha visibilidad de todo lo que está pasando en el proceso. Y ya, X meses después, no sé cuántos, ojalá ya podamos despegar, y entonces después es momento de implantar esa estrategia de comercialización y establecer un seguimiento de los royalties, porque si he establecido que los voy a plantear, cómo va a ser eso y tenerlo previsto desde el inicio, ¿no? Y tengo que utilizar a la administración pública para conseguir mayor éxito en la comercialización internacional. Esta es otra de las grandes ventajas, ¿no? Que las empresas dicen, es que no es el proyecto en sí mismo, el dinero. Ahora, bueno, hemos estado haciendo un estudio de impacto de procesos de compra de innovación que ya hayan tenido implantación de 3 años, y lo que te dicen las empresas es, no es tanto el contrato en sí mismo lo que tuve, sino es lo que generó la comercialización posterior y el desarrollo con otros clientes. Bueno, y para cerrar os diría que después de todos estos tips, yo creo que es un momento histórico, ahora mismo en que nos encontramos, para cerrar el círculo, aquí que todo es de círculos, pues creo que también aquí podemos cerrar el círculo de la ciberseguridad en España. Y esto del círculo va de muchas Cs, va de creer que esto se puede, conocer, saber de cómo es la compra precomercial, colaborar en todos los sentidos, confiar en la entidad pública, co-crear en el proceso y comercializar. Si eso pasa, seguramente haremos crecer el sector de ciberseguridad, que es lo que todos los que estáis aquí queréis que pase. Así que creo que he cumplido y listo. Os dejo aquí.